Bueno, buenas tardes o prácticamente ya buenas noches. Muchísimas gracias a todos, a todas por haber venido hoy aquí a este acto, que estaba previsto antes de que se convocaran las elecciones anticipadas en las elecciones generales, pero que yo creo que tiene que ser una oportunidad para reflexionar conjuntamente, colectivamente, en torno a una serie de cuestiones que se han planteado ya aquí, y ese es uno de los inconvenientes que tiene siempre hablar el último, que es que evidentemente gran parte de las cosas que planteaba decir se han dicho probablemente mejor antes de que tomara la palabra. Pero sí me gustaría que aprovecháramos este momento en el que todavía tenemos las elecciones con cierta distancia para hacer una reflexión sobre los retos que tenemos por delante como sociedad y particularmente como izquierda, y aún más específicamente como Izquierda Unida. Veréis, lo que estamos viviendo hoy en día, que han puesto ejemplos muy concretos, yo creo que se podrían establecer, clasificar en tres grandes retos, que desde luego no lo agotan todo, pero que sí sitúan muy bien tres cuestiones centrales para la vida que ahora mismo están en peligro. Porque la primera es el reto social. Al reto social nos hemos hecho referencia continuamente, está en el ADN de Izquierda Unida y está en el ADN de la izquierda, al menos en las que yo me identifico. El reto social es la clara tendencia hacia el empobrecimiento de la mayoría social trabajadora, de las familias trabajadoras en nuestro país, en nuestras sociedades, en Madrid, pero también en toda Europa y prácticamente en todo el mundo, que se da al mismo tiempo que se recortan en servicios públicos fundamentales que generaciones precedentes a la mía creían que estaban consolidados. Yo cuando le pregunto a mi padre, que se acaba de jubilar hace poco, que si él pensaba en algún momento que podría existir la duda de que sus hijos no tuvieran una pensión, la respuesta que suele darme es que no, que ellos pensaban como generación que lo que tanto les había costado conseguir, con mucho esfuerzo y sufrimiento, estaba ya consolidado. Y lo que se está poniendo de relieve de una forma dramática es que no es así, es que o luchas de forma continuada o al final te acaban arrancando las conquistas que tú creías que estaban para siempre. Y eso se refiere a pensiones, se refiere a prestaciones sociales, se refiere a educación, quién accede a los posgrado hoy en día, si pueden acceder los hijos de la clase trabajadora o son solo los ricos que pueden pagarse esos posgrados y por lo tanto acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, y ocurre en la sanidad, en sus múltiples variantes. El otro día hubo una manifestación en Valladolid de unas 50.000 personas, prácticamente lo mismo que hubo también en Galicia. Coincidió con una manifestación en Colón sobre unas banderas, pero lo que se llevó la atención mediática no fue la manifestación más numerosa, por cierto, de la gente que defendía la sanidad pública, sino la de las banderas. Y por lo tanto nosotros tendemos a creer, o intentan hacernos creer, que la gente no se preocupa por cuestiones cotidianas. Yo el otro día pues, me puse enfermo, es normal, me dedico a la política, aunque soy economista, por lo tanto tengo dos funciones no muy bien estimadas por la población normal. Me puse enfermo, pedí una cita, que se puede pedir aquí en Madrid por el móvil, y me lo dieron a los 6 días. Cuando llegó el día yo ya estaba sano y por lo tanto pues no hice uso del centro de salud. Pero reflejaba, porque lo mío no era grave, pero reflejaba una tendencia, la tendencia a las listas de esperas, a la de diagnósticos también especialmente, reflejaba la tendencia a abandonar la atención primaria. Hoy hemos estado los que estamos aquí reunidos con plataformas en defensa de la sanidad pública, la promoción y el modelo de promoción que tiene el PP y Ciudadanos y las tres derechas en general a favor de la sanidad privada y hacia un modelo que prioriza las urgencias y prioriza la externalización de servicios, la privatización de muchos de esos espacios, que en última instancia lo que hacen es hacerlo más caro, porque son empresas que además vinculados a ellos se llevan el dinero, y de mucha peor calidad. Y por lo tanto, poco a poco nos vamos empobreciendo y aproximándonos a modelos que son mucho más caros, menos eficientes y menos eficaces, como el francés o desde luego el estadounidense. Y claro, si nosotros no luchamos, al final pueden salirse con la suya. ¿Sabéis cuál es la parábola de la rana hervida? Me imagino que la conocéis. Es una parábola que, bueno, perdonadme los animalistas, yo me considero animalista, pero es un experimento mental, no sucedió en realidad.
Se trata de una olla con agua hirviendo, se lanza una rana, aquí la razón por la que me justificaba previamente, y la rana nota el agua hirviendo, salta y se libra. Alternativamente, en una olla con agua a temperatura normalita, se mete a la rana y el agua se va cambiando progresivamente. La rana está a gustito y se va acostumbrando al cambio de temperatura hasta que muere quemada. Pues bien, es una metáfora o fábula que en última instancia representa la capacidad del ser humano de acostumbrarse a cambios progresivos. Y si no estamos alerta ante estas cuestiones, nos van privatizando poco a poco, aquí tenéis la fundación ya prácticamente privatizada, y vamos acostumbrando a esa privatización de los servicios, y no hablo solo de sanidad, hablo de educación, los apoyos a las concertadas, los apoyos a las privadas, la reducción de dinero para los colegios públicos, hablo de todo eso. Hablo de todo eso porque es lo que define si vais a vivir bien o no. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de la vida, nada más y nada menos, que de la vida que tenemos y queremos vivir con dignidad. Pero tenemos un adversario, una especie de monstruo, de derecha reaccionaria y radicalizada, que veréis son fundamentalmente reaccionarios. Lo que comparten los tres partidos de derechas es que quieren volver al pasado. Evidentemente, en sus propuestas frente a la memoria histórica así lo dejan ver de una forma muy clara. Sus propuestas machistas y racistas y xenófobas lo dejan de forma muy clara. Pero no se os olvide que junto a todo eso son capaces, como han demostrado en Andalucía, de ponerse de acuerdo en solo un minuto en políticas de clase contra las familias trabajadoras. Por eso en Andalucía lo primero que hicieron fue bajar los impuestos a los más ricos, bajar los impuestos de la parte proporcional, digamos, del IRPF en Andalucía, pero también del impuesto de sucesiones que solo pagaba a aquellas personas que al heredar heredaban 1 millón de euros. Yo creo que aquí la mayoría no lo hace, Begoña Viñacís probablemente sí, pero eso es el ejemplo de cuál es su política de clase. Su apoyo a la concertada, su espíritu de liberalización, en última instancia representan una regresión al pasado más sombrío de nuestra historia en materia de derechos civiles y al pasado del siglo XIX en materia de derechos laborales. Por eso su obsesión con atacar a los sindicatos, por eso su obsesión con atacar a las organizaciones de trabajadores. El segundo reto, lo conocéis porque estamos hartos de escuchar de él, es el reto territorial, es el reto que tenemos que ser capaces de abordar. Pero la derecha reaccionaria cree en una España que si no coincide con sus propios y específicos y reaccionarios planteamientos, eres parte de la anti-España. Esa concepción menéndez-pelayista, según la cual solo lo que tú crees es España y todo lo demás son enemigos de la patria, es profundamente reaccionaria, pero al mismo tiempo lo que hace es enfrentar a los españoles. Cuando dicen romper España, tenemos que entender dos cuestiones. Lo que rompe España es enfrentar a unos españoles contra otro, que es lo que hace precisamente la derecha reaccionaria. Y lo que rompe España, también, digámoslo de una forma clara, lo que verdaderamente rompe España es el desahucio de esta mañana. Los 4 desahucios de esta mañana. Eso sí que rompe España. Y nosotros, los que estamos aquí, en nuestra organización política, muchos de los que estáis ahí, que sois militantes, otros simpatizantes, coincidimos en que queremos una España distinta, queremos una España diferente, plural, que admita la diferente forma de sentirse de una nación, que no cree en el nacionalismo reaccionario, en el nacionalismo rancio de enfrentar a unos contra otros, que no cree en la tesis de cuanto peor, mejor, sino que creemos en una España que tiene raíces democráticas, una España del hilo rojo, que se han citado, como lo ha dicho Sira en su intervención, ese hilo rojo de una España que intentó construir un país para las familias trabajadoras, esa España que hila el republicanismo federal del siglo XIX, el movimiento obrero, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, mucha gente que ha dado toda su vida para construir un modelo de España distinto. Ese sí es el país en el que yo creo, no el país de esos ricos de barrios residenciales ricos que en Madrid viven con su pulserita de España, evadiendo impuestos y después son los más patriotas. Eso es lo que hay que denunciar, porque nuestra concepción social es distinta. Y es tan distinta que cuando hablamos de
crisis del modelo territorial, no solo nos referimos a las banderas, fijaos, qué casualidad, nos referimos a cuestiones de tocar, la despoblación que se vive no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, ese modelo de sociedad donde parece que todos vamos a tener que vivir en grandes urbes, cuando eso es absolutamente insostenible y está dejando sin vida a los territorios rurales, no solo de Madrid, sino de toda España, eso es modelo territorial. ¿Pero qué dicen los reaccionarios sobre eso? Absolutamente nada, porque su nacionalismo es absolutamente reaccionario, pero su patriotismo es absolutamente de pastel. No tiene nada que ofrecer sustantivo a una sociedad que exige soluciones. Y vinculado a esto, permitidme que hile el tercer reto, el reto ecológico. Sira ha hecho intervención refiriéndose a ello, el resto también. El reto ecológico significa entender también la perspectiva feminista de la vida. Y permitidme, la brecha salarial y abordarla es una perspectiva feminista, pero el feminismo va más allá. El feminismo nos habla de cuidados. El feminismo nos habla de entender algo muy básico que mucha gente, por cierto, de izquierda no termina de comprender y hay que seguir empujando. El feminismo nos habla de que sin cuidados no hay producción, no hay vida, no hay revolución, no hay banderas. Sin cuidados no somos capaces de organizar una vida y sin cuidados no se hubieran podido escribir un montón de manuales de marxismo escritos por hombres. Y los cuidados en nuestro país desgraciadamente, porque vivimos bajo una estructura institucional llamada patriarcado, recaen sobre todo sobre las mujeres. Por lo tanto, hilamos los tres retos. Cuando se recortan en servicios públicos, el peso más grande recae sobre las mujeres. Cuando se recortan sobre las pensiones, ¿quién cuidan a los mayores? Las mujeres. Cuando se recortan en escuelas infantiles, ¿quién cuidan? Las mujeres. Por lo tanto, entendamos que los tres retos están unidos. Y si sin cuidar a nuestros semejantes, amigos, familiares no hay vida, ¿qué decir del planeta? Sin planeta no hay vida. Pero esto, que debería ser obvio, parece que a nosotros nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Pero es evidente no solo el cambio climático, sino que los recursos naturales, muchos de ellos son finitos. Finitos porque no son renovables. Y como no son renovables, no nos referimos solo al petróleo, sino también a minerales y a una serie de materiales que son esenciales, por ejemplo, para la vida cotidiana. Por eso el modelo de despoblación es insostenible, porque para comer en las grandes ciudades, todo el mundo, se emplean unas cantidades de energía que no son sostenibles en el tiempo porque requieren el uso de materiales que no hay suficientes. Entender esto nos obliga a replantearnos un modelo de país pensado para los próximos 20 y 30 años. ¿Dónde está ese debate? Cuando llegue ese debate nos vamos a tener que adaptar. ¿Y preferimos una adaptación forzosa o pensada? ¿Forzosa o planificada? Por eso yo asusto a los periodistas cuando le digo, yo lo que quiero es planificar. Y dice, oh, un comunista. Pues sí, pero aparte quiero planificar. Por una cuestión muy sencilla. Que, por cierto, yo que estudié Economía y Administración y Dirección de Empresa, os diré que en Administración y Dirección de Empresa todo el mundo planifica, porque una empresa que no planifica, quiebra. Y a veces ocurre esto, ¿no? Nos recomiendan cosas que ellos no se las aplican, porque saben que irían... Bueno, preguntadle a Botín el libre mercado dentro del Banco Santander. Lo cierto es que estos tres retos son enormemente ambiciosos. Por eso la reflexión que yo pido hoy aquí, que llevamos pidiendo mucho tiempo, va más allá de las elecciones de abril y de mayo. En las elecciones de abril y de mayo, Izquierda Unida vamos a estar ahí y vamos a tratar de sacar el mejor resultado posible, pero la vida continúa el día después. Y por lo tanto nuestra vista no solo puede estar en las luces cortas de las elecciones próximas, sino que tiene que ser sobre el modelo de sociedad. La pregunta que nos tenemos que hacer, y os invito a que la hagáis entre vosotros y vosotras, es ¿qué España queréis para dentro de 20 años? ¿Qué España? ¿La España que diseñe el tridente reaccionario? ¿La España que diseñen en términos de derechos civiles? ¿Esa España reaccionaria que se está homologando a las partes más fascistas de Europa? Veréis, mi mujer es médica y me dice una cosa que, por lo visto en su sector, se repite bastante. Y es una frase que dice lo siguiente. Dice, el fascismo es como una enfermedad grave, terminal, como el cáncer, que cuando se identifica, cuando está en sus estadios incipientes, es muy fácil de tratar, pero muy difícil de diagnosticar.
Cuando está muy avanzada, es muy fácil de diagnosticar, pero muy difícil de tratar. El fascismo crece poco a poco en apariencia de normalidad. Si normalizamos y banalizamos elementos como que Vox ha pedido en el día de hoy una lista entera con nombres y apellidos de las mujeres que piden y que ayudan y combaten la violencia de género, evidentemente nos enfrentamos ante ese monstruo que quiere diseñar una España distinta y profundamente antipática por ser generoso con las familias trabajadoras. Pues por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Son razones suficientes para proporcionar alternativas. Veréis, en enero ha subido la luz en torno a un 7 o un 8%. Febrero, por lo tanto, se ha encontrado un montón de familias que no pueden pagar la calefacción. Hoy aquí, siglo XXI, España, Madrid, 2019, hace frío. No tanto como otros años, pero hace frío. De hecho, estoy en manga corta, pero hace frío. Y hay familias en la sierra, aquí también, que pasan frío. Y pasan frío en un país que dice ser democrático. Y para mí la democracia no es solo votar cada 4 años. Para mí la democracia es que un país tenga una empresa pública de energía que garantice que nadie pasa frío. ¿Y sabéis qué hace falta para eso? Voluntad política. Es fácil. Voluntad política. Ya hemos tenido empresas públicas. De hecho, Endesa era pública. Fue privatizada por Aznar, por Felipe González, y después fue sometida a una operación salvaje de especulación que costó 14.000 millones de euros, y creo que se acaba de marchar uno de los altos dirigentes. ¿Y cuánto ha cobrado, Carlos? 10 millones de euros. 13 millones de euros. 13 millones de euros, lo que tenéis ahí en suelto. ¿Se puede cobrar 13 millones de euros en un país donde la gente pasa frío porque no puede pagar la factura de la luz? Yo digo que no. A lo mejor molesto a lo del libre mercado, pero me da igual. Yo antepongo los derechos humanos más básicos, y eso es poder vivir con dignidad. Y voy terminando, porque he dado un ejemplo, pero podríamos estar aquí eternamente hablando de otra serie de ejemplos vinculados a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Lo hemos visto esta mañana, hemos visto nuestras políticas, nuestras propuestas, trabajo garantizado. Lo tenéis en el programa. Lo que quiero trasladar aquí es que no es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Y por lo tanto lo que necesitamos es ser capaces de organizarnos para forzar y crear las condiciones de que eso pueda suceder. Porque la historia demuestra eso. La historia demuestra que cuando la mayoría del pueblo se organiza en una determinada dirección, impone y crea las condiciones suficientes para aplicarlo. Eso se refiere, por ejemplo, a la imposición fiscal, que los ricos paguen más que los pobres, no como ocurre hoy en día de facto. Esto ocurre en casi todas las cuestiones políticas y nos obliga a hacernos una reflexión. ¿Por qué no estamos más unidos? ¿Por qué no estamos más organizados? Si somos conscientes de que somos mayoría, si somos conscientes de que nuestros vecinos, vecinas, familiares, amigos sufren las mismas circunstancias que nosotros y que nosotras, y que ven con el mismo pesar la posibilidad de que sus hijos e hijas no puedan estudiar en la universidad, que ven con el mismo pesar que el servicio público de sanidad sea absolutamente incompetente en muchos casos, a pesar de tener uno de los mejores servicios en términos internacionales en comparación, pero cada vez hacia abajo por los recortes y el maltrato, tenemos que ser capaces de organizarnos en consecuencia. Por eso yo quiero pediros aquí que hagamos un reconocimiento a toda la gente que se organiza, como han hecho mis compañeros y compañeras, pero quiero pediros un esfuerzo adicional. Y quiero ser muy claro, afiliaos. Afiliaos porque necesitamos organizarnos, porque necesitamos ser capaces de construir colectivamente. Y eso no va a depender de los que estamos aquí, que de una manera u otra somos candidatos o candidatas, y muchos de vosotros que lo sois son vuestros pueblos. Esto va a depender del trabajo cotidiano de la militancia que continúa ese hilo rojo. Pero en el día de mañana, ya no para las elecciones, sino en el día después, si los 3 partidos reaccionarios tienen la fortuna de aprovechar nuestra debilidad para ganar determinadas elecciones, nosotros tenemos que estar organizados para frenar en la calle con movilizaciones todo tipo de regresiones. Pero antes tenemos que ser capaces de organizarnos para evitar ese escenario. Es decir, tenemos que ser capaces de organizarnos para
ganar las elecciones. Y nosotros en Izquierda Unida estamos muy orgullosos de nuestra organización porque sabemos que allí donde hay un conflicto político, un desahucio, como esta mañana, a Carlos, por poner un ejemplo de mucha gente que aquí veo que ha estado esta mañana, le ha pegado la policía, por hacer algo que puede que sea ilegal, que es parar un desahucio que es legal. Pero Carlos, como tantas otras personas, han hecho lo que es justo y lo que es legítimo, aunque la ley sea contraria a ese hecho. Y muchos de vosotros y vosotras habéis hecho lo mismo en muchos otros casos, en desahucios, luchando contra los ERES, en muchos procesos que ahora se están viviendo aquí, gente de Vodafone, gente que vivió los procesos de Coca-Cola, gente de muchas otras empresas que están desgraciadamente sufriendo procesos de esa naturaleza, pero todos los conflictos sociales que suceden en este país tienen siempre a alguien de Izquierda Unida y del Partido Comunista allí luchando contra ese proceso y tratando de evitarlo. Pero somos pocos y por lo tanto os animo a que os suméis. Os animo a los que habéis venido aquí a escuchar y a lo mejor os gusta lo que oís o os parece necesario construir conjuntamente, a que desde nuestra diferencia posible e hipotética construyamos conjuntamente. Eso es lo que significa unidad. Por eso yo sí creo absolutamente en la unidad como estrategia para conseguir unos objetivos. Si estamos de acuerdo en que tenemos que frenar la avalancha reaccionaria, si estamos de acuerdo en que tenemos que ser contundentes para nacionalizar las empresas estratégicas, si estamos de acuerdo en que tenemos que salir a las calles a defender el planeta, al movimiento feminista, si estamos de acuerdo en todo eso, ¿qué sentido tiene competir en tantos espacios? Por lo tanto, lo que yo pido a todo el mundo es que sigamos luchando conjuntamente. Puede que en algunos casos no sea posible, pero desde luego no equivoquemos de adversario, porque los adversarios son las políticas que nos recortan la vida, no compañeros que piensan diferente, las políticas de la derecha que han recortado los servicios públicos, las políticas que arrasan en este momento. Movilización, organización y futuro de esperanza. Yo creo que veo en mi cabeza una España parecida a la que veis vosotros y vosotras. Tengo la ventaja de que, como sé que estáis aquí, de alguna manera coincidirá. Pero creo que solo es posible construirlo si lo hacemos juntos. Juntos y juntas lo podemos hacer. Y veréis, la mejor manera es convencer a vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos y hablar de todo esto todo el rato. Yo lo siento, a veces puede ser pesado. A mí hay gente que me llama pesado, no pasa nada. Creo que es la mejor manera de convencer y atraer y movilizar a la gente. Que no se quede ni un votante de izquierdas en su casa por mínimas diferencias con alguna candidatura. Yo no quiero que dentro de 20 años miremos a nuestro país y digamos, bueno, tuve un poco de culpa porque no estaba de acuerdo con esta candidatura, bueno, me quedé en casa. No, yo no quiero ser culpable de eso. Por eso tenemos que hacer hasta el último esfuerzo, todo lo posible, para construir candidaturas de unidad en pos de un objetivo, del objetivo que define los programas. Sabéis que en nuestra tradición se dice mucho aquello de programa, 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 proyecto político. Sin eso no somos nada. Y no olvidemos para qué vinimos a la política. Al menos algunos, creo que todos los que estamos aquí, estamos de forma temporal, nos dedicamos a otras cosas. Yo soy economista, como os decía antes, me dedico a otras cosas. Ahora, de forma circunstancial, pues hago lo que puedo en este espacio. Todos los demás exactamente igual. Por lo tanto, sumemos fuerza, porque yo sí veo esa España en el futuro distinta, de la que poder estar orgullosos y de la que garantiza y consolida derechos sociales básicos, que eso es la democracia. Por supuesto, eso será para mí la Tercera República de España. Mucha suerte, muchísimas gracias, ánimo, a luchar, salud y república.